Entonces, ese F, el ilícito, que sea siempre, o el beneficio, o esa regla tan simple de que el beneficio obtenido sea siempre inferior a la sanción que pueda caer, es algo que toda la autoridad de competencia que se precie debe conseguir pretender. Y la legislación debe conseguir expresar. Pues no es tan fácil. Ahí tienen ustedes si se ve bien, si no, insisto, tienen el texto. Hay una especie de ensalada de premios Nobel entre norteamericanos y europeos. Al final todos se mueven en una media del sobreprecio del cártel, sobreprecio de la actividad ilícita en materia de competencia, entre un 20 y un 30 y tantos % de sobreprecio. Por tanto, la existencia de una mala praxis en el derecho de competencia incrementa el producto final en un 30%, entre un 20 y un 30%. Solo teniendo un buen sistema de competencia se consigue ser competitivo en términos de producto vendible con esa rebaja. No hace falta ajustar costes salariales, no hace falta hacer grandes esfuerzos de esa receta de la austeridad que tanto se impone por el FMI. No hace falta, simplemente hace falta ser competitivo y sacar un producto bueno, sin sobreprecio. Por eso hay siempre una obsesión que es la búsqueda de la sanción óptima. Pero claro, la búsqueda de la sanción óptima tiene un problema que los juristas vemos inmediatamente. Sí, pero ¿con qué método? Y ahora después hay que explicárselo a un juez, que lo va a revisar. Hay muchas tesis sobre la comparación entre competencia perfecta y el monopolio, que demuestran cómo el monopolio distorsiona los precios. Hay muchas tesis que abogan también por hacer un estudio caso a caso del beneficio ilícito obtenido, algo que haría paralizante la actividad de una autoridad de competencia y haría carísimo un proceso para revisarlo. Por tanto, hay que acudir a métodos como de destilación, como si fuera un alambique, meter todos los conceptos económicos, pasarlos por un alambique y sacar como una especie de metodología casi típica. Algunas autoridades de competencia establecen, en la línea con el soft law, con la práctica anglosajona, establecen unas comunicaciones o guidelines, o una especie de guías de buena praxis en la determinación de la sanción óptima. Pero eso choca con la tradición jurídica continental europea, y de ahí con todos los sistemas jurídicos que beben de esas fuentes, que es la positivización máxima. El soft law choca con el derecho duro, o el derecho escrito, o el derecho positivo. Y ahí está el debate que les traigo aquí también, para que lo vean. Lo primero que se plantea es ¿qué naturaleza jurídica tiene una guía? ¿Puede la autoridad de competencia, la superintendencia, tener capacidad normativa? ¿Tiene reconocimiento constitucional para emitir normas que determinan al final la sanción? ¿La Constitución permite que un órgano administrativo saque normas sin rango de ley que de alguna manera determinen cuál es la sanción? ¿Eso va o no en contra del principio de legalidad? Ese es el debate. Bueno, en España se optó por seguir el derecho europeo y sacar una comunicación, una norma de derecho blando. Consecuencia, la primera vez que se enfrenta el Tribunal Supremo a la comunicación, decide que no respeta el principio de legalidad. Y algo que el superintendente me recordaba hace un momento, una conversación nuestra hace ya tiempo en Madrid. Comentábamos, el gran reto de la autoridad de competencia es, cuando ponga sanciones importantes, pasar el tamiz del control judicial. A sensu contrario, el tamiz del control judicial no va a ser importante o no ha sido importante mientras las sanciones no han sido importantes. Es decir, cuando se eleva el rango o peso de la sanción, se eleva la sensibilidad jurídica también sobre la actuación de la potestad sancionadora. ¿Por qué? Pues porque el debate se pasa de nivel, pasa de liga, pasa a otra liga, pasa a las grandes ligas de la reflexión de la sociedad, donde estaríamos exactamente igual que en Norteamérica. En Norteamérica, fruto de la Sherman Act, hay un fenómeno de creación de agencias
que de alguna manera, y es una lectura apasionante, modifican, actualizan la clásica división de poderes. La reflexión constitucional sobre la división de poderes da un salto cualitativo cuando aparecen las agencias independientes, a las que se reconoce independencia ¿de quién? Del presidente y del Congreso. Y acto seguido se le reconoce capacidad legislativa. Es un salto constitucional enorme, porque para garantizar la independencia de los poderes clásicos, se les dota de capacidad normativa. Ese salto no ha sido dado en Europa. A nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí, porque avaló la comunicación que hizo la Comisión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, les diré que es la única institución eminentemente federalizante de Europa. Y es eminentemente federalizante porque ningún país tiene peso mayor que otro. Cada país nombra un juez. Tanto la Comisión como el Parlamento no tienen ese impulso federalizante, pero el Tribunal sí tiene un impulso federalizante. Bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló el derecho blando, el soft law de una comunicación sobre sanciones. Pero el Tribunal Federal alemán y el Tribunal Supremo español no lo han avalado cuando han examinado las comunicaciones internas. Veis más rápido porque quisiera establecer unas referencias precisamente en la siguiente presentación, si es tan amable, por favor, para que vean dónde acaba este debate, cuando ha pasado por el control de los tribunales. Este debate, cuando ha sido... perdón, es que estaba otra... sí, la siguiente diapositiva, por favor, que estaba cargada, no sé dónde. La segunda. La segunda, perfecto, gracias. Esta fue la que hicimos, esta. Muy bien, gracias. Pasamos ya a la siguiente. Sí. Cuando la Autoridad de Competencia Española intentó hacer un derecho blando, intentó pasar el estudio económico a una metodología de cálculo de la sanción. ¿Qué quería evitarse? Quería, por una parte, fundamentar mucho mejor la imposición de multas. Quería acabar con la insuficiencia de tipificación de las graduaciones. Quería llegar a multas subóptimas, porque quería evitar la imprevisibilidad e inseguridad jurídica y la ausencia de disuasión. Esa era la intención. Insisto, tienen el texto escrito, no se preocupen, pero esa era la finalidad, la intención. Bien, por supuesto, tenía una cobertura legal, la transitoria, la disposición adicional tercera de la Ley de Defensa de la Competencia, y lo que se pretendía era que cuando se ponía una multa, el multado supiera el proceso de toma de decisión para llegar a esa conclusión y lo cotejara con los estudios económicos, etcétera, que tenía el órgano en este caso público. ¿Qué se quería? Disuadir la posible comisión futura de una sanción, dando un mensaje de cómo le podía repercutir a la persona que lo había hecho la posibilidad de que fuera sancionado. Es decir, a usted le puede caer esto. Los grandes temas eran la definición de dónde estaba el beneficio ilícito y dónde podía estar la graduación de la sanción. Los criterios legales eran el artículo 64 de la Ley de Defensa de la Competencia, que, como ven, es un derecho positivo clásico donde se dice en un todo derecho sancionador cómo se gradúa al alza o se minora la sanción. Y la metodología era esta. Se calculaba el importe básico de la sanción, teniendo dos magnitudes de referencia, el volumen de ventas afectado por la infracción y un porcentaje aplicable que era el 1 para las leves, hasta el 5% para las graves y hasta el 10% para las muy graves. Después había unos coeficientes de ajuste en la fase segunda, que era la apreciación de atenuantes o agravantes. Y en la fase tercera, y aquí estaba el problema, y ha aparecido el problema, se topaba el importe máximo de la posible multa máxima, que no podía superar el 10% del volumen de negocios total de la empresa. Ese tope estaba en el Reglamento 1/2003 de la Comisión Europea,
porque se entiende, por cálculos económicos, que una empresa a la que se le sancione con algo más del 10% de su volumen total de negocios de ese ejercicio entra en quiebra. No tiene capacidad de caja para soportar esa multa. Imagínense una multa que tope por encima del 10% de Ford y que el 10% del importe máximo de la multa sea el volumen de negocios mundial de Ford. Imagínense lo que significaría tener que, para Ford, que dotar o pagar, si no la va a pagar inmediatamente porque la va a recurrir a sede jurisdiccional, o pagar la multa. Primero, sería un hecho relevante que tendría que comunicar a todas las autoridades bursátiles del mundo, porque inmediatamente suspenderían la cotización de Ford, porque daría lugar a un movimiento especulativo contra Ford y otras consecuencias. Entonces, hay estudios económicos que dicen, por encima del 10% nadie puede soportar una multa en ese sentido. De ingreso mundial, o sea, del volumen total de negocios. En la Comisión Europea se calculaba la multa, el importe, en la fase 1, fase 2, y si el resultado topaba el 10%, se llama un umbral de nivelación, la autoridad de competencia lo dejaba en el 10%. Salía una multa de X dinero. Topa el 10, se rebaja al 10%. ¿Cuáles eran las críticas que se hacían y que han originado que en Alemania y en España se haya cambiado la forma de calcular las multas? Pues porque se distorsionaba el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad. El tope, el grado máximo de la multa, no se sabía nunca cuál podía ser porque dependía del volumen total de negocios del ejercicio inmediatamente anterior, con lo cual nadie sabía cuál era su multa máxima. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante que han censurado tanto el Bundesgerichtshof como el Tribunal Supremo alemán ha sido que distorsiona y ataca el principio de proporcionalidad. Si se calcula la multa con un importe básico y con un coeficiente de ajuste y si se supera el 10% se topa, una multa grave puede estar en el tope del 10%. ¿Y qué diferencia hay entre una multa grave y una muy grave? Ninguna. En el resultado final, el tope es un umbral de nivelación que es como el techo del edificio, da igual. Yo puedo ser todo lo alto que pueda hasta que llegue ahí. ¿Es que soy 3 veces más alto? Sí, pero solamente puedo llegar hasta el techo. ¿Es que el reproche era 3 veces mayor? Sí, pero solo puedo llegar hasta el techo. Entonces, el Tribunal Supremo, alemán y español, ha dicho no. Ese umbral de nivelación ex post no se puede dar. El tope de la multa más grave en su grado máximo es el 10% del volumen total de facturación, que será el correspondiente a la multa por infracción muy grave con todas las agravantes del mundo, incluyendo la de provocar el diluvio universal. Todas las agravantes del mundo en la multa en una infracción muy grave van a ir al 10% como máximo. A partir de ahí hay que proporcionalizar el reproche. Y los grados de multa por infracción muy grave, grave o leve tienen que hacerse al revés. Se topa la multa máxima y se empieza a graduar por circunstancias atenuantes y agravantes o como la comisión de faltas leves, graves o muy graves. Esa ha sido la aportación de los tribunales supremos cuando han visto y han chequeado las comunicaciones. Las comunicaciones se basaban en fórmulas más o menos, el lenguaje matemático no deja de ser una forma muy rápida de expresar muchos conceptos. O sea, no vayamos tampoco a pensar que el lenguaje matemático es un sumatorio de volúmenes, un tanto por ciento, etcétera. Eso lo han intentado después los alemanes con las guías del Bundeskartellamt y siguen sin conseguir una fórmula exacta. Bien, como esto de la comunicación la voy a saltar porque todo esto es lo que los tribunales han dicho que no vale. De todas maneras, ustedes tienen, insisto, en el texto escrito todo el desarrollo de una metodología muy exacta y voy a contarles qué pasó. Toda esa metodología tan científica, ¿qué pasó cuando fue revisada por el Tribunal Supremo de España?
Esa sentencia que ustedes tienen de 29 de enero de 2015 comentó cómo se calculaba el límite máximo del 10% en la medida en que lo ha hecho, y corrigió a la Audiencia Nacional y dio la razón a la Autoridad de Competencia Española sobre la cifra de volumen de negocios total. Aquí había un debate perverso. El debate perverso era que, como las sanciones eran muy grandes, el tribunal que revisaba directamente a la Autoridad de Competencia quiso rebajarlas y atajó por un concepto económico que toda la literatura que salió inmediatamente a raíz de esa sentencia dijo que no existía y que era una invención del tribunal. Y dijo, el volumen total de negocios no es justo que se tome como tope, el 10%, sino que tiene que ser el 10% del volumen de negocios en el mercado afectado. Claro, la magnitud de base cambiaba, el 10% seguía siendo el mismo, pero sobre una cantidad notoriamente inferior. Imagínense ustedes una empresa multiproducto que comete un ilícito, se carteliza o comete abuso de posición dominante en un producto chiquitito de su cesta de multiproductos. Y ahí se produce la distorsión, en el mercado de competencia. Si cogemos el 10% como tope del mercado chiquitito, ¿qué estamos haciendo? Estamos premiando, efectivamente, porque el poder de mercado que tiene una empresa multiproducto es mucho mayor que el que tiene el operador natural en ese mercado afectado chiquitito. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama precio predatorio, que es tan perversa como cualquier otra. Si yo soy un multiproducto y mi gran fuente de ingresos está en otros productos, pero quiero entrar en un mercado chiquitín, que todavía no es mío, me meto en ese mercado, pongo un precio muy bajo, expulso a los competidores y después ya subo el precio cuando yo soy hegemónico. ¿Quién puede hacer precio predatorio? El que tiene sus ingresos de otra fuente. Por tanto, si cojo el volumen de mercado afectado, estoy premiando al gran conglomerado industrial que va fagocitando mercados chiquititos porque va entrando. El profesor antes ha hecho mención a los fondos. En el mercado afectado de los servicios profesionales, querido profesor, donde usted y yo estamos, hay muchos fondos que están financiando despachos y obligando con su política de competencia a bajar precios, porque pueden, porque tienen músculo financiero para entrar en un mercado y decir, este mercado lo voy a regular yo en precio, porque mi fuente de ingresos es otra. Si la autoridad de competencia coge el mercado afectado y se olvida de su capacidad mundial, la sanción nunca será disuasoria. Estaré primando la entrada de un gran operador en mercados chiquititos que todavía no son suyos. Bien, el Tribunal Supremo de España corrigió a la Audiencia Nacional, que era el tribunal inferior, y dijo, el volumen de negocios es el total. No puede irse al chiquitito. ¿Qué hizo el Tribunal Federal Alemán el 23 de febrero de 2013? Exactamente lo mismo. En cuanto al límite, hizo eso, topó también y dijo que no, que afectaba al principio de proporcionalidad. Y la reacción del Bundeskartellamt fue, aquí tiene un ejemplo, un cálculo pretendidamente metodológico para, fíjense que son supuestos distintos de empresas, donde se calcula que su participación en el cártel es proporcional, algo que es totalmente utópico, o sea, que todas han conseguido un beneficio ilícito de 20 millones. Pero su volumen de negocios total es distinto. Hay una empresa enorme y hay empresas chiquititas. El máximo total, fíjense, si se coge el 10% del volumen total, es distinto. Es decir, a esta empresa, su tope de sanción máxima es muy superior a esta empresa, lo cual es lógico. La capacidad de mercado que tiene esta empresa es mucho mayor que esta. Esta acabará siendo comprada por esta, casi seguro. Y, por tanto, su capacidad de innovación morirá cuando ésta se la coma. Por eso, su participación es obligada, porque si no desaparece, pero su reproche por alteración del mercado es menor. La multa, en el 5%, la multa en el grado medio,
sería esta sea la multa en el grado máximo, la multa en el grado mínimo. Pero después el Bundeskartellamt establece unas correcciones para conseguir que sea proporcional y no haya una distorsión de esta manera. El Bundeskartellamt en sus guías no, lo tiene en el texto escrito, no especifica el cómo calcula la corrección final que hace aquí para adecuar, no la multa ajustada que se llama. Fíjese cómo han ajustado la multa para conseguir, y al ajustar la multa ha rebajado notoriamente el porcentaje. El Bundeskartellamt no explica por qué, y se justifica, en contra de lo que dijo su Tribunal Federal, se justifica porque necesita ajustar el reproche concreto al hecho concreto, y eso no lo puede predeterminar con una guía, tiene que ir al caso concreto. Entonces, al final, ¿cuál es la conclusión? Todos los esfuerzos por determinar una metodología óptima del cálculo de la sanción tienen que tener por finalidad disuadir.